Muy buenos días. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio dentro del consultorio médico deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor José Luis Meléndez, residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el tema de inmunidad y ejercicio. Doctor, muy buenos días. Permitiéndonos este espacio y por la introducción. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que me gusta mucho, que es la inmunidad y el ejercicio, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta plática? ¿Por qué decidí hacer esta plática? Bueno, en el contexto que tenemos actualmente de la pandemia por la COVID-19, pues nos tiene a todos aprendiendo cada vez más acerca de muchas cosas que antes no sabíamos, como las vacunas, el sistema inmunológico. Claro, nosotros en el campo de la medicina pues tenemos un poco más de manejo de este tipo de temas, pero quería exponer hacia la población en general las implicaciones que tiene el ejercicio en su sistema inmune, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos que el ejercicio le proporciona a su sistema inmune? Y sobre todo, establecer el papel del ejercicio y de una buena condición física frente a una infección por COVID-19. Este es un tema complicado, la verdad es un tema complejo. Dentro de las ramas de las ciencias biomédicas, pues existe una que es la inmunología, que estudia todo lo relacionado con el sistema inmune, ¿vale? Entonces nosotros lo vamos a ver un poco sintetizado, pero si en algún momento de la plática hay algún concepto que no se entiende o hay algo que no ha quedado del todo claro, con gusto pueden realizar una pregunta y al final la podemos contestar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Lo primero que tenemos que aclarar es qué es el sistema inmunológico o el sistema inmune, ¿vale? Este sistema es una red compleja de órganos, células y moléculas, como lo podemos ver aquí en esta imagen que tenemos a la derecha, que hay algunos órganos como el vaso, el timo y algunos otros como el intestino delgado que también tienen algunas placas del sistema inmunológico que median o que producen una respuesta para proteger al cuerpo de factores dañinos al organismo, ¿vale? Estos factores dañinos pueden ser factores externos como estos microorganismos, como virus, bacterias, parásitos, también puede ser toxinas como algunos venenos, o bien factores internos, como es el caso de las células cancerígenas. Dentro del sistema inmunológico, bueno, tiene un papel fundamental en algunas enfermedades que se conocen como enfermedades autoinmunes. En estas enfermedades, el sistema inmunológico reconoce algo propio del organismo como un agente extraño y entonces comienza a atacarlo. Tal es el caso como la artritis reumatoide o el síndrome de Sjögren, pues son algunos ejemplos. Pero además hemos descubierto que el sistema inmunológico tiene también un papel fundamental en enfermedades metabólicas. ¿Qué me refiero con esto? Como la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Entonces, en este caso, estos pacientes tienen un grado de inflamación crónico de manera baja, es decir, un grado de inflamación baja de manera crónica, y entonces este grado de inflamación provoca todas las alteraciones que ya conocemos, por ejemplo, en la diabetes, como la resistencia a la insulina, o en la hipertensión, este aumento en la presión arterial debido a una alteración en los vasos sanguíneos. Entonces, es un sistema complejo que interacciona con todos los sistemas del cuerpo, sobre todo con el sistema endocrino, ¿vale? Y para su estudio lo dividimos en sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. Esta división es un tanto didáctica, ¿vale? O sea, se divide así para su estudio un poco más, pues sí, que se haga un poco más fácil el estudio del sistema inmune, pero en realidad el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo trabajan a la par constantemente en las respuestas inmunitarias. De hecho, las señales que emite el sistema inmune adaptativo requieren forzosamente de las células y de los componentes del sistema inmune innato para que se lleven a cabo. Entonces, esta es una mera división didáctica, pero en realidad la respuesta inmune es un poco más compleja, ¿ok? Pero vamos a empezar pues viendo al primero, ¿no? Al sistema inmune innato. Se le conoce así porque es la primera línea de defensa del organismo y generalmente permanece sin muchas alteraciones desde que nacemos hasta que morimos, a diferencia del sistema inmune adaptativo que ahorita vamos a ver más adelante.
La respuesta en el sistema inmune innato es una respuesta inmediata, ¿vale? En las primeras horas que empieza el agente dañino a entrar al organismo, esta respuesta se dispara y bueno, es la que nos ayuda a proteger de muchas infecciones de manera general. Dentro de sus componentes tenemos las barreras físicas, como puede ser la piel, o hay algo que se conoce como barreras epiteliales. Estas barreras epiteliales son los recubrimientos de ciertos órganos, por ejemplo, en el intestino y en las mucosas del aparato respiratorio existen este recubrimiento de células que ayudan a limitar la entrada de microorganismos, ¿vale? O sea, de algún factor dañino. Cuando estas barreras epiteliales se rompen o la piel sufre alguna herida, bueno, entonces por ahí pueden entrar los factores dañinos y comenzar así una infección. Y también tenemos barreras químicas. Estas barreras químicas pueden ser la saliva o las lágrimas. Estas sustancias tienen moléculas y enzimas que ayudan a limitar la proliferación, es decir, el crecimiento excesivo de algunos microorganismos para que así evitemos pues que puedan contagiarnos de alguna enfermedad o de alguna infección, ¿vale? Después de las barreras físicas y químicas tenemos las células fagocíticas. También se le conoce aquí, como dice la imagen, fagocitos. Y dentro de estos fagocitos, pues vamos a encontrar a las células que nosotros llamamos como neutrófilos, que se pueden ver pues en una biometría hemática, y también a los llamados macrófagos. Se les dice fagocitos porque estas células capturan el factor dañino, en este caso podríamos decir que este pequeño que está aquí es una bacteria, entonces estas células capturan a la bacteria y dentro de la célula la destruyen. Una vez que la destruyen, pueden liberar su material genético hacia el torrente sanguíneo o hacia el lugar donde se está desarrollando la infección para producir o aumentar la respuesta inmune, o bien también procesar este material genético y mostrárselo a otras células, algo así como el retrato hablado de un ladrón, ¿no? Entonces, por eso se les llama fagocitos, porque de cierta manera al capturarlos parece como si se tragaran al microorganismo, entonces por eso reciben ese nombre. Las siguientes componentes del sistema inmune innato son estas células que se conocen como células NK. Se llaman así por su nombre en inglés, que significa natural killer o asesinas naturales. Suena un poco agresivo, pero en realidad lo que hacen estas células es que destruyen las células que pueden estar infectadas por algún microorganismo. Dentro de las infecciones virales, lo que hace el virus es introducirse dentro de la célula y replicarse dentro de ella. Entonces, estas células van sensando van conociendo cada una de las células del organismo y ven cuáles están infectadas. Y cuando estas se encuentran infectadas, entonces las destruyen y así limitamos la reproducción de este virus y pues la propagación de la infección. Entonces estas células tienen un papel fundamental en la inmunología hacia las infecciones virales, pero también tienen un papel activando a otras células. Ahorita vamos a ver que la respuesta inmune es de activaciones y es como una cascada de eventos que provocan la respuesta, ¿vale? Entonces estas también pueden activar a otras. Y finalmente tenemos unas moléculas que son unas proteínas que se conocen como citocinas. Estas citocinas son moléculas muy importantes dentro de la respuesta del sistema inmune porque son producidas tanto por las células del sistema inmune innato como del sistema inmune adaptativo. Y estas citocinas son la forma en que se comunican las células del sistema inmune, ¿vale? Con estas citocinas se empieza a hacer pues la respuesta inflamatoria, se crea también una respuesta para producir fiebre, se activan otras células, por ejemplo, las células NK secretan una citocina para activar a los fagocitos. Entonces, estas citocinas son muy importantes, no solo para la respuesta inmune, sino como les digo, también para los efectos que tiene el ejercicio en el sistema inmune y para los efectos de la inmunidad o para el papel que tiene la inmunidad dentro de enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la obesidad o la hipertensión. Bueno, hasta aquí este fue el sistema inmune innato. Ahorita vamos a ver el sistema inmune adaptativo y después cómo funciona la respuesta inmune. Entonces, dentro del sistema inmune adaptativo, como su nombre lo indica, este sí va sufriendo cambios a lo largo de la vida del ser humano. Va teniendo adaptaciones para responder a estos factores dañinos que pueden y hacerles frente. Por ello, sus principales características son estas. Especificidad. ¿Qué quiere decir? Que tiene una respuesta inmune específica para cada factor dañino que se encuentre. Diversidad, ¿qué quiere decir? Que puede responder a un número muy amplio, muy grande de factores dañinos que se encuentre. Memoria, quiere decir que cada vez que se exponga a un factor dañino, la respuesta inmune va a ser más rápida y con una mayor
magnitud, ¿vale? Y finalmente especialización, que es que una vez que cada que se encuentra igual a un factor dañino, en este caso a este microorganismo que vemos aquí, de color café, va a tener una respuesta inmune óptima para atacar a ese microorganismo o a ese factor dañino con el que se encuentre, ¿vale? ¿Y cuáles son los principales componentes del sistema inmune adaptativo? Bueno, a grandes rasgos son estos dos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B, una vez que se activan encontrando a este factor dañino, lo que producen es algo que se conoce como anticuerpos. Y estos anticuerpos son lo que se pega a unas moléculas que tienen los factores dañinos que se conoce como antígeno y forman lo que nosotros conocemos en medicina como complejo antígeno-anticuerpo. Algunas de las pruebas que se utilizan para COVID precisamente leen estos anticuerpos que son producidos por las células del sistema inmune adaptativo una vez que se encuentran pues con el virus del COVID-19, ¿vale? Y lo otro, y las otras células son conocidas como linfocitos T. Estos linfocitos T, igual, una vez que se activan, lo que ayudan es a activar a otras células como podemos ver aquí. Se le conoce también como células T efectoras o células T ayudantes, helpers se llaman. Pero además, hay algunas células T que se activan y tienen una función similar a los de los linfocitos NK, destruir células que están infectadas por algún virus, ¿vale? Entonces, estas son a dos grandes rasgos, las divisiones que se realizan en el sistema inmune para su estudio. Y dentro de la respuesta inmune, ¿cómo funciona? Bueno, aquí tenemos un esquema muy general de cómo funciona. El de lado izquierdo, aquí es la inmunidad innata, del lado derecho es la inmunidad adaptativa. Entonces vamos a empezar analizando más o menos cómo es que funciona la respuesta inmune innata. Entonces entran los microorganismos o el factor dañino. En este caso vamos a hacer que, por así decirlo, sea un virus, ¿vale? Entonces este virus se encuentra primero algún macrófago y entonces este macrófago que les digo que es la célula fagocítica, lo captura. Entonces una vez que lo captura, este macrófago se activa y empieza a secretar citocinas. Cuando se activa, esta activación provoca también la activación de estas células que son las natural killer. Y la célula natural killer pues vuelve a secretar otro factor que en este caso es el interferón gamma y este factor activa al macrófago para que así pueda destruir al virus, ¿vale? Por sí solo hay veces que las células no pueden destruir a los virus y tienen que ser activadas por alguna otra célula del sistema inmune para que realicen esta función. Por eso les digo que es muy importante el papel de las citocinas en la respuesta inmune. Pero además, una vez que se activa el macrófago, también secreta otros factores como los que vemos acá abajo, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1. Estas dos tienen que ver con la respuesta inflamatoria dentro de la respuesta inmune, pero aparte también secretan algo que se conoce como quimiosinas. Estas quimiosinas mandan a llamar, por así decirlo, es como un teléfono que manda a llamar a otras células para que salgan de los vasos sanguíneos de las células circulantes en nuestra sangre y vayan hacia el sitio de la infección para que se pongan a trabajar, ¿no? Para que ayuden en controlando la infección. Estas células son los neutrófilos, e igual que los macrófagos, pues capturan al virus y lo comienzan a destruir, ¿vale? A este proceso en el cual se activa la respuesta inmune, es un proceso que se conoce como inflamación. Ahora, por el lado de la inmunidad adaptativa, pues tenemos que para activar esta inmunidad necesitamos de una célula presentadora de antígenos. Esta célula, imaginemos que es como un policía aduanal, ¿vale? Entonces ella está censando para ver que todo esté bien, que no haya entrado nada extraño al organismo, nada ajeno, pero cuando se encuentra con algo, así como el macrófago, lo captura, lo procesa y entonces saca ese pedacito o ese pequeño trozo del agente externo y se lo presenta a las células de la inmunidad adaptativa. Hay vías por las cuales la inmunidad adaptativa puede activarse sin necesidad de la célula presentadora de antígenos, pero la vía clásica forzosamente requiere de ellas. Entonces, esta célula presentadora de antígeno, como les digo, les presenta este pedacito del agente dañino, algo así como un retrato hablado, les digo, entonces se los enseña a estos que son los policías y estos comienzan a activarse igual de manera por las citocinas, empiezan a secretar estas citocinas que hacen que las células T se diferencien, se activen y entonces estas células T otra vez secretan más citocinas como el interferón gamma que también vimos de este lado, pues para la activación de macrófagos,
como estas interleucinas 2, 4, interferón gamma para la activación de las células B, y como esta otra citocina, que es la interleucina 2, para que estos linfocitos tengan una función similar a las que tienen las natural killers, ¿no? Se les conoce como linfocitos T citotóxicos porque atacan a las células que están infectadas y entonces evitan así la reproducción del microorganismo dañino, ¿vale? Entonces, como les digo, es algo complejo, que uno de los principales factores son las citocinas, porque estas son como la comunicación que tienen para la activación de otras células. Y además tenemos que dejar claro que, como les digo, estas dos divisiones del sistema inmune en realidad trabajan juntas a la par dentro de la respuesta inmune y se requiere forzosamente de la activación de una y de los mecanismos efectores de la otra para así controlar a las infecciones. Pero algo que quiero recalcar es esto que de la inflamación, este proceso de inflamación, porque como les decía, en muchas enfermedades, por ejemplo, en el caso de la obesidad, se ha visto que el tejido graso también produce este tipo de citocinas que igual mantienen un grado de inflamación bajo en todo el organismo y este grado de inflamación bajo produce las alteraciones de otras enfermedades crónicas relacionadas a la obesidad, como puede ser, por ejemplo, en la diabetes, la resistencia a la insulina, en la hipertensión, les digo, una alteración a nivel de los vasos sanguíneos que produce que se suba la presión. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esta inflamación porque también en esta inflamación va a ser donde pueda tener un mayor efecto el ejercicio dentro del sistema inmune, ¿vale? Entonces, unos conceptos que quiero que tengamos claros durante la plática. Yo creo que los más asiduos a este tipo de pláticas ya habrán tenido estos conceptos durante las pláticas de mis compañeros, en pláticas pasadas, pero pues de todos modos los pongo por si alguien es nuevo por acá, ¿no? Entonces tenemos primero el concepto de actividad física, que es cualquier actividad que implique movimiento corporal y un gasto energético por encima del gasto energético basal. Esta actividad no tiene que tener necesariamente un fin, puede ser incluso cuando nos levantamos de una silla, caminamos para comprar nuestro mandado, para ir a la escuela, hacemos el quehacer dentro de la casa, barremos, trapeamos, todo eso es actividad física. En el caso del ejercicio, el ejercicio es una forma de actividad física, pero esta forma de actividad sí está estructurada y es repetitiva o cíclica, y tiene como finalidad mejorar la salud del individuo que lo realiza o bien alguna de las capacidades físicas. Entonces, el ejercicio es una forma de actividad física, solo para tener bien diferenciados estos dos. Y finalmente tenemos un concepto que es el concepto de inactividad física. Podríamos pensar que este concepto de inactividad física es simplemente la ausencia total de actividad física, pero no es así. En realidad, este concepto tiene que ver más con el nivel de actividad física de un individuo, el cual no cumple con los requerimientos recomendados por las guías para cada grupo de edad. Estos niveles de actividad física se expresan en minutos semana. Y entonces un individuo que no cumpla con estos niveles mínimos de actividad para mantener su salud, entonces decimos que tiene o que es inactivo físicamente, ¿vale? Entonces, estos son los tres conceptos. Y ahora sí vamos a empezar con lo bueno, con los efectos que tiene el ejercicio en el sistema inmune. El ejercicio es un medicamento. Es un pilar en el tratamiento de muchas enfermedades crónicas, sobre todo de enfermedades crónico-metabólicas, como ya las hemos mencionado, obesidad, diabetes, hipertensión. Lo que tienen en común todos estos pacientes que tienen estas enfermedades, pues es el grado bajo de inflamación que les comentaba hace unos momentos, que perpetúa o inicia también las alteraciones propias de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando se empezó a realizar o utilizar el ejercicio como tratamiento para estos pacientes, además de todos los beneficios que les proporcionaba como modificación en su perfil metabólico, cambios en su composición corporal, mejoría del componente graso visceral, pues también los investigadores vieron efectos en el sistema inmune y la disminución o la erradicación de esta inflamación de bajo grado. Entonces empezaron a investigar cuáles eran los efectos del ejercicio en el sistema inmunológico, ¿no? Y estas investigaciones han tomado relevancia en los últimos años, tanto así que se ha iniciado una línea de investigación que se conoce como inmunología del ejercicio. Lo que nos ha dejado estas investigaciones y esta línea de investigación, pues es que las modificaciones que producen el ejercicio en el sistema inmunológico van a depender
de dos componentes principales de este ejercicio: la intensidad con la que se realiza el ejercicio y la duración que tiene este ejercicio. A partir de este último concepto, entonces, más adelante en esta plática vamos a ver dos escenarios posibles. El primero es un escenario en el cual se haga ejercicio de moderada intensidad y baja duración, y el segundo es un escenario en el que se realice ejercicio de alta intensidad por una duración prolongada, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el primer escenario. El primer escenario es ejercicio de intensidad moderada y de baja duración. Para nosotros medir la intensidad del ejercicio tenemos muchos métodos. En el caso del ejercicio aeróbico, estos efectos que les voy a comentar son efectos que se han visto con ejercicio aeróbico, ¿vale? El ejercicio de fuerza también tiene efectos positivos dentro del sistema inmune, pero se han estudiado un poco más los efectos del ejercicio aeróbico y es por eso que aquí se los voy a presentar. Entonces, como les decía, para medir la intensidad del ejercicio aeróbico, nosotros tenemos muchos métodos, como puede ser el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima del sujeto, o el porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva, el porcentaje del consumo máximo de oxígeno, pero también podemos utilizar una escala de percepción subjetiva del esfuerzo. Yo decidí poner esta escala de percepción subjetiva porque es un método fácil que podemos tener a la mano todos y que no necesitamos, por ejemplo, de algún otro componente, como puede ser un monitor de frecuencia cardíaca o de alguna prueba externa como una prueba de esfuerzo para medir nuestro consumo máximo de oxígeno. Entonces, ¿dónde entra la intensidad moderada del ejercicio en una escala de percepción subjetiva del esfuerzo? Bueno, si tenemos una escala del 0 al 10, donde 0 es inactividad, estar dormidos o viendo la televisión sentados o acostados, y 10 es un esfuerzo sumamente extenuante, el esfuerzo más grande que hayamos realizado, bueno, el ejercicio de moderada intensidad se va a colocar entre un 4 y un 6. ¿Qué quiere decir esto? Pues va a ser una actividad moderada, donde empecemos a tener una ligera respiración cansada, pero que podamos mantener una conversación corta si es que estamos realizando a lo mejor ejercicio con alguien más, que podamos mantener una conversación con él. Es una actividad todavía algo cómoda, pero que cada vez se torna más desafiante. Y en el caso de la duración, esta duración tengo que especificar que tiene que ver únicamente con los efectos que tiene el ejercicio en el sistema inmune. ¿Por qué digo esto? Porque no quiere decir que todos los ejercicios que tengan menos de 60 minutos vayan a ser de baja duración, sino que únicamente para el efecto del ejercicio en el sistema inmune, una baja duración se considera menos de 60 minutos. Entonces, si hacemos ejercicio de intensidad moderada menos de 60 minutos, los efectos que van a tener en nuestro sistema inmune van a ser un aumento en las células inmunes circulantes en sangre y en su sobrevida. ¿Qué quiere decir? Que las células que veíamos hace rato en la respuesta inmune van a haber más circulando en sangre, entonces van a haber más agentes, más células que nos protejan más rápido frente a las infecciones y además su sobrevida va a aumentar. Todas las células tienen un ciclo de vida que se tiene que cumplir porque si no, las células comienzan a replicarse de más y entonces producen alteraciones como en el caso del cáncer, ¿vale? Entonces, en este caso, la sobrevida de las células del sistema inmune va a aumentar, vamos a tener más células y van a vivir un poquito más, sin que se vuelvan obviamente patológicas. Y lo siguiente es que va a aumentar y mejorar la función de las células, o sea, vamos a tener más células y además estas van a trabajar pues de una manera más eficiente. Pero además, el componente que les digo que reiteradamente vamos a hablar sobre esto, es la inflamación y disminuye este componente inflamatorio sistémico. En el caso, como les digo, de los pacientes con obesidad, pues este componente inflamatorio va a disminuir y entonces, aunado a las modificaciones en su perfil metabólico y a otros beneficios que tiene el ejercicio, pues van a provocar una mejoría, ¿vale? Entonces, estos elementos van a hacer que nuestro sistema inmune reciba una ayuda, un boost, es decir, que mejore la función de nuestro sistema inmune y que le haga frente a las infecciones, pues con una mayor eficacia, con una mayor prontitud. Entonces, el ejercicio de intensidad moderada y de baja duración, con las especificaciones que vemos aquí, pues ayuda a mejorar, ¿no?, el sistema inmune. Pero ahora vamos a ver el otro escenario que les comentaba. El otro escenario va a ser un ejercicio de intensidad vigorosa y de larga duración. ¿Qué quiere decir esto de intensidad vigorosa? Bueno, volviendo a tener nuestra escala
de percepción subjetiva del esfuerzo de 0 a 10, vamos a encontrar la actividad vigorosa entre un 7 o un 8. Es decir, que aquí ya va a faltar el aliento, ya no se puede mantener una conversación corta, únicamente decir unas pocas frases cuando se realiza el ejercicio. Y en el caso del efecto del ejercicio nuevamente en el sistema inmune, se va a considerar una larga duración a un ejercicio que dure más de 60 minutos. Entonces, ¿qué va a pasar con este ejercicio de intensidad vigorosa y de larga duración? Bueno, pues van a ser algunos efectos, por así decirlo, contrarios a lo que pasaba con el ejercicio de moderada intensidad y de corta duración. Van a disminuir las células circulantes en sangre del sistema inmune y además va a disminuir la función de las células. Es decir, que vamos a tener menos células y que además estas células pues no van a estar funcionando del todo bien. Esto va a provocar algo que se conoce como fenómeno de la ventana abierta, ¿vale? Este fenómeno de la ventana abierta es una alteración en la función del sistema inmune con una baja, una supresión en su función, que va a durar aproximadamente entre 3 y 72 horas. Esta duración va a depender también de la intensidad del ejercicio que se haya realizado y de la duración, ¿ok? Y entonces este fenómeno de ventana abierta va a producir que como la función del sistema inmune está suprimida o está baja, pues seamos más susceptibles a las infecciones por microorganismos. En este caso, pues virus, bacterias, o si lo queremos ver desde el contexto de la pandemia, pues una infección tal vez por COVID-19, ¿vale? Esto es muy importante porque aquí es donde entra lo que muchas veces conocemos como una prescripción adecuada del ejercicio. Es decir, el ejercicio, como les decía, es un medicamento y que igual que todos los medicamentos tiene una dosis en la cual vamos a tener su efecto máximo o su efecto óptimo y otra dosis en la cual podemos tener algunos efectos adversos. Este puede ser uno de los efectos adversos. Entonces, por eso es importante hacer una adecuada prescripción del ejercicio, pues por un médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva. Entonces, vamos a ver con este esquema, otra vez ejemplificado, lo que es el fenómeno de la ventana abierta y como les decía, con un ejercicio inmoderado, aquí vamos a ver el tiempo en el que se realiza el ejercicio y vamos a ver cómo se potencia aquí la respuesta inmune y entonces el riesgo de infección es reducido, ¿vale? Mientras que con un ejercicio intenso que se mantenga por un periodo largo, como vimos, más de 60 minutos, bueno, entonces al principio igual se potencia la respuesta inmune, pero este periodo largo y esta intensidad provocan que esta vez se produzca el fenómeno de la ventana abierta y entonces haya un riesgo aumentado de infección. Lo que les acabo de describir es a manera de fisiología, es decir, lo que ocurre dentro de nuestros cuerpos. Pero ¿cómo podemos extrapolar esto a la clínica, o sea, a la población en general? Bueno, entonces, muchos de los investigadores que empezaron, les digo, a estudiar estos efectos del sistema inmune, del ejercicio, perdón, en el sistema inmune, empezaron a hacer también estudios de epidemiología y encontraron esto que se conoce como el modelo de J. El modelo de J, aquí podemos ver el riesgo de presentar una infección del tracto respiratorio superior o una infección de vías respiratorias altas, ¿no? 0 es un riesgo normal, es decir, el riesgo que tiene la mayoría de la población. 1 o más es que es un riesgo aumentado y -1 es que es un riesgo reducido, ¿vale? Entonces podemos ver aquí a los pacientes sedentarios, los cuales pues tienen un riesgo promedio. Pero cuando el paciente hace ejercicio moderado con regularidad, como las características que hemos visto anteriormente, el riesgo de padecer una infección de tracto respiratorio superior baja hasta un 40 a un 50%, como lo vemos aquí. Y una vez que este ejercicio ya comienza a acercarse al ejercicio vigoroso de alta duración, esto podríamos decir que aquí es un paciente sedentario, aquí un paciente que hace ejercicio recreativo y aquí a lo mejor un atleta elite, ¿no? Los cuales ya están de manera competitiva. Entonces, pues el riesgo a lo mejor de presentar una infección de tracto respiratorio superior aumenta. Y quiero que pongamos especial atención en este efecto del 40 al 50% porque ningún medicamento ha demostrado tener este efecto de reducir el riesgo de las infecciones de tracto respiratorio alto como lo hace el ejercicio, ¿vale? Entonces, es una excelente herramienta que podemos utilizar para reducir el riesgo de que podamos tener alguna infección y para fomentar o aumentar la respuesta de nuestro sistema inmune para que mejore. Entonces, esta es una de las primeras evidencias que les entrego para que observen los efectos del ejercicio en el sistema inmune, siempre y cuando
volvemos a repetir, sea prescrito correctamente, ¿no? Ahora, no solo el ejercicio mejora el sistema inmune, sino que si yo les dijera que también mejora su respuesta a las vacunas, pues me dirían que tal vez estoy loco, que eso no es posible, pero es verdad. Este estudio fue realizado en 144 adultos mayores sedentarios de una media de edad de 69 años, a los cuales se dividieron en dos grupos. A un grupo se les puso un programa de ejercicio aeróbico por 6 meses y a otros se les puso únicamente un programa de ejercicio, pues de movilidad y de flexibilidad de los miembros, ¿vale? Estos programas se siguieron por 6 meses. En el caso del programa de ejercicio aeróbico, se puso a una intensidad moderada por 45 minutos al día y 3 días por semana. Y en el caso del ejercicio de flexibilidad y movilidad, pues se daban igual sesiones, una sesión por día, 3 días por semana. Una vez que pasaron estos 6 meses, se les aplicó la vacuna de la influenza y se continuó el programa de ejercicio por 4 veces más. ¿Y qué fue lo que encontraron? Bueno, cuando se acabaron estos 4 meses, o sea, 10 meses del programa de ejercicios, se midieron mediante pruebas de sangre quiénes eran los que todavía estaban siendo protegidos por la vacuna. Y en este caso, pues se encontró un aumento en el porcentaje de pacientes protegidos por la vacuna en el grupo de los pacientes que hacían ejercicio aeróbico contra los pacientes que hacían pues únicamente el ejercicio de movilidad. Como lo podemos ver aquí en la gráfica, 74 pacientes fueron los que se sometieron, los que se pusieron en el grupo del ejercicio aeróbico y 70 pacientes fueron los que se pusieron en el grupo del ejercicio de flexibilidad. Y entonces podemos ver aquí que aproximadamente casi un 50% de estos aún seguían protegidos contra influenza A, más del 50% aún seguían protegidos por la influenza B, y en el influenza A, la otra variante que es la H3N2, y finalmente en el grupo de la influenza B, pues no se alcanzaron a ver diferencias significativas. Sin embargo, pues sí, es más que evidente que el ejercicio también mejora las respuestas a las vacunas, ¿no? Entonces, podríamos ya empezar a decir, bueno, entonces, ¿qué tengo que realizar? ¿Qué tipo de ejercicio es el que tengo que hacer para mejorar la respuesta de mi sistema inmune? ¿Vale? Pues no hay una prescripción específica de ejercicio para mejorar la respuesta del sistema inmune. En realidad, la prescripción del ejercicio tiene que ver con el tipo de paciente que tengamos, es decir, la edad, si tiene alguna enfermedad, si ha realizado ejercicio previamente, cuánto tiempo de ejercicio ha realizado, y los objetivos que tengamos, ¿vale? Entonces, estas recomendaciones que les voy a dar ahorita son para un paciente adulto con una edad entre 18 a 64 años, que esté saludable y que quiera realizar el ejercicio para mejorar su salud o para mantener su estado de salud, ¿vale? Entonces, vamos a ver que vamos a tener dos grandes ramas de ejercicio, el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. Como les decía, en cuanto al ejercicio aeróbico, pues tiene que tener una frecuencia de 3 a 5 días por semana y una intensidad de moderada a vigorosa, como ya lo vimos en las diapositivas pasadas, pues una intensidad moderada sería de 4 a 6 en una escala de percepción del esfuerzo de 0 a 10 y una intensidad vigorosa sería 7 y 8. Y un tiempo acumulado de 150 minutos por semana de intensidad moderada o 75 minutos por semana de intensidad vigorosa. Y aquí entonces ustedes me dirían, bueno, doctor, nos acaba de decir que la intensidad vigorosa puede producir una alteración a la baja en la respuesta inmunitaria. Y esto es en parte cierto, porque como les decía, tienen que ver precisamente los dos componentes del ejercicio. La intensidad que sea vigorosa, pero que también sea un ejercicio que se mantengan por más de 60 minutos, ¿vale? Si nosotros hacemos una división de estos 75 minutos por semana de intensidad vigorosa, en 3 días serían aproximadamente 25 minutos por día y en 5 días serían 15 minutos por día. Entonces, no llegamos ni siquiera a acercarnos a la meta de los 60 minutos. Entonces, sí se puede realizar ejercicio de intensidad vigorosa siempre y cuando no se cumplan estos dos componentes del ejercicio, ¿vale? Que sea intensidad vigorosa por un periodo prolongado, no vamos a tener una respuesta inmunitaria a la baja. ¿Y qué tipo de ejercicio se puede realizar? Bueno, bicicleta, natación, caminata o saltos. En caso del ejercicio de fuerza,
Este va a ser una frecuencia de 2 a 3 días por semana por grupo muscular. Y es muy importante que sean en días no consecutivos, es decir, que dejemos descansar ese grupo muscular para que tenga una recuperación óptima, disminuir el riesgo de lesiones y fomentar que cada vez aumente más la fuerza, ¿no? Y en el caso de la intensidad, los modelos que les decía de intensidad pasados son exclusivamente utilizados para el ejercicio aeróbico. En el caso del ejercicio de fuerza, nosotros medimos la intensidad con algo que se conoce como porcentaje del 1RM o una repetición máxima. Este 1RM se define como el peso máximo que nosotros podemos levantar o mover una sola vez en un ejercicio determinado con una técnica adecuada. Vamos a poner un ejemplo. Si ponemos que un paciente tenga un 1RM de 100 kilogramos en sentadilla libre, bueno, entonces el porcentaje de este 1RM va a ser el 40% van a ser 40 kilos y el 50% van a ser 50 kilos, ¿vale? Entonces, podemos empezar con los pacientes que aún no han hecho ningún tipo de ejercicio, es decir, pacientes sedentarios, con un porcentaje del 1RM de 40 a 50 y después irlos progresando hasta un 60 a un 70% del 1RM. ¿Y cuántas repeticiones y series se tienen que hacer? Bueno, si se empieza con el 40 al 50% del 1RM, se pueden hacer de 15 a 20 repeticiones, de 1 a 2 series iniciando, y después cuando se progrese al 60 o al 70 se pueden hacer de 8 a 12 repeticiones, de 2 a 4 series. Y el descanso entre series tiene que ser de 2 a 3 minutos. ¿Qué tipo de ejercicio se puede realizar? Pues el ejercicio de fuerza forzosamente requiere de una resistencia externa a vencer para que nuestros músculos con la contracción puedan hacerlo. En el caso de pues pueden ser máquinas de gimnasio. En este caso, pues los gimnasios están cerrados ahorita por el contexto de la pandemia, pero también se pueden utilizar pesos libres, por ejemplo, mancuernas, polainas o incluso pues botellas, sacos de arroz, dependiendo también del peso que tengan, ligas o el propio peso corporal. Ninguno de los dos ejercicios, ni el ejercicio aeróbico ni el ejercicio de fuerza, han demostrado ser mejor para aumentar esta respuesta del sistema inmune. Yo lo que recomiendo, pues es una combinación de ambos, porque así vamos a tener el máximo beneficio. No solo en cuanto a la respuesta del sistema inmune, sino también en muchos otros beneficios que nos aporta el ejercicio. Entonces, ¿cuál es el contexto actual que tenemos ahorita, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo la pandemia por la COVID-19? Bueno, a esto me gusta llamarle las dos pandemias, ¿vale? La primera que tenemos, pues, es la pandemia que conocemos ahorita todos, que es la pandemia por COVID-19. Fue declarado pandemia el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud y hasta el día de ayer, que estas son cifras del día de ayer, se habían documentado 2.4 millones de muertes por esta infección. Ahora podemos ver la otra pandemia, que es la pandemia de inactividad física. Así es, la inactividad física ya es considerada una pandemia y no es algo reciente. Es algo que se viene planteando desde antes del 2000, pero en el 2012 es cuando ya se declaró formalmente como una pandemia y esto se declara porque dentro de los adultos jóvenes, que es una de las poblaciones que tendrían que ser más activas, pues 1 de cada 3 adultos jóvenes tiene inactividad física, es decir, no cumple con los requerimientos semanales de actividad física para mejorar o mantener su salud. ¿Y cuántas muertes produce la inactividad física? Pues aproximadamente 32 millones de muertes por año. No nos morimos por no movernos, pero nos morimos de las consecuencias que tienen esta falta de movimiento. Enfermedades cardiovasculares, infartos, enfermedades como la diabetes, enfermedades como la obesidad. Entonces, la pandemia de la inactividad física es algo real y es algo que viene desde antes que la pandemia del COVID-19. Y estas dos, lamentablemente, se han juntado para hacer que todavía pues, nos movamos menos. Debido al aislamiento que tenemos que tener por el COVID-19 y al confinamiento en el hogar, bueno, se realizó una encuesta para ver cuál era la actividad en cuanto a que están realizando los sujetos actualmente en el contexto del COVID-19 y se ha visto que hubo una disminución del 33% de actividad física. Anteriormente se realizaban 108 minutos por semana, actualmente se están realizando 72 minutos por semana y el tiempo sentado ha aumentado de 5 horas hasta 8 horas por día. Esto es algo alarmante porque si antes de por sí no nos movíamos tanto, pues ahora nos estamos moviendo menos y el ejercicio y una buena condición física
son unas herramientas fundamentales que nos pueden ayudar, sobre todo cuando tengamos una infección por COVID-19, a que tengamos una infección leve e incluso asintomática y a que tengamos un mejor pronóstico si es que llegamos a tener esta infección por COVID-19. ¿Por qué? Bueno, pues aquí les presento este esquema, donde este esquema lo utilizo para ejemplificar cómo es que la realización regular de ejercicio puede incidir a manera de estos tres elementos para que tengamos una infección por COVID-19 leve y tengamos un mejor pronóstico. Entonces vamos a analizarlo de la siguiente manera. Tenemos estos tres elementos que es la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo y la inflamación. Vamos a empezar por la disfunción mitocondrial. Las mitocondrias son por así decirlo, las fuentes de energía de las células, ¿vale? Se le conocen como organelos, entonces están dentro de las células y ayudan a la producción de energía. Dentro de estas mitocondrias se producen las reacciones para producir la energía de la célula y que esta energía sea aprovechada para hacer las funciones vitales celulares. Entonces, si tenemos una alteración en la función de estas mitocondrias, ¿qué va a pasar? Bueno, aumenta la muerte celular, disminuye la inmunidad porque la función de las células no está siendo realizada de manera óptima, disminuye la producción de energía para las células y además aumenta la producción de estas cosas que se llaman ROS, que son especies reactivas de oxígeno. Estas especies reactivas de oxígeno son dañinas para el organismo y constantemente se están produciendo por las células del organismo, pero para neutralizarlas tenemos algo que se conoce como antioxidantes. Bueno, cuando estas especies reactivas del oxígeno aumentan, superan a los antioxidantes, producen algo que se conoce como estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo daña al cuerpo y produce la tan llamada que hemos visto a lo largo de esta plática, inflamación. Y esta inflamación vuelve a perpetuar entonces la alteración en la función mitocondrial y así es un círculo vicioso, ¿vale? Entonces, dentro de este círculo tenemos algunos factores que regulan a la baja o a la alta estos tres elementos. En el caso de la edad, bueno, aquí lo colocó el autor porque es uno de los factores que él tomó dentro de su estudio, pero aquí podemos colocar también, por ejemplo, enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes o algunos otros padecimientos que se han visto que son factores de riesgo para una infección grave por COVID-19. Entonces, podemos ver aquí estos factores que regulan a la alta, pues la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo y la inflamación. El COVID-19 también produce un aumento en la inflamación, en el estrés oxidativo y en la disfunción mitocondrial, pero quiero que pongamos especial atención en la realización de manera regular de ejercicio físico, porque disminuye la disfunción mitocondrial, es decir, mejora la función de las mitocondrias y además produce algo que se llama biogénesis mitocondrial, que es decir, que aumenta también la cantidad de mitocondrias que tienen nuestras células, disminuye el estrés oxidativo mediante la producción y liberación de los factores antioxidantes del cuerpo y además, como ya les he dicho a lo largo de la plática, disminuye este componente inflamatorio, a lo mejor de bajo grado o de alto grado, que pudiéramos tener, gracias a que al realizar el ejercicio nuestros músculos producen igual citocinas, pero estas citocinas, a diferencia de las citocinas que se producen en la respuesta inflamatoria, estas citocinas producidas por nuestros músculos van a tener una respuesta antiinflamatoria. Entonces, por eso es que se reduce esta inflamación. Entonces, aquí podemos ver cómo el ejercicio es una herramienta fundamental para tener pues un mejor pronóstico si es que se llegara a tener una infección por COVID-19. Y otro de los estudios que también apoyan esto es este estudio de aquí que les presento. Este estudio fue realizado en 246 adultos con una edad promedio de 59 años. Estos adultos fueron tanto hombres y mujeres. Y estos adultos tenían que cumplir con dos criterios. El primero era tener una prueba de esfuerzo en donde se midió su capacidad cardiorrespiratoria o capacidad aeróbica. Y el segundo era tener una prueba positiva para COVID-19. En este caso se utilizó la prueba de la PCR. Para medir la capacidad aeróbica de algún sujeto, nosotros utilizamos la prueba de esfuerzo y medimos algo que se conoce como consumo máximo de oxígeno. Este consumo máximo de oxígeno se define como la capacidad máxima del organismo para absorber, transportar y utilizar el oxígeno, una cierta cantidad de oxígeno en un tiempo determinado. Se puede describir en unidades absolutas y en este caso tendríamos una unidad de medida de litros de oxígeno por minuto, pero en la mayoría de las pruebas de esfuerzo y en los artículos lo vamos a encontrar con relatividad al peso del paciente, es decir, que esta
cantidad absoluta se divide entre el peso del paciente y obtenemos esta unidad de medida que vemos aquí, que es mililitros de oxígeno por kilogramo de peso por minuto. Entonces, lo que hizo este autor fue analizar las pruebas de esfuerzo de los 246 adultos y con base en sus resultados, pues los dividió dependiendo su capacidad cardiorrespiratoria en muy baja, media o alta. Y entonces los fue siguiendo, hizo una encuesta para ver cuántos de estos adultos habían sido hospitalizados por su infección por COVID-19. ¿Y qué fue lo que encontró? Bueno, encontró una relación inversa entre la capacidad aeróbica y el riesgo de hospitalización por COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a menor capacidad aeróbica aumentaba el riesgo de hospitalización por COVID-19 y lo podemos ver aquí en la barra roja en la gráfica de los hombres. Aquellos que tenían una capacidad cardiorrespiratoria muy baja, del 100% de todos los pacientes que tenían esta capacidad cardiorrespiratoria baja, pues el 80% habían sido hospitalizados por una infección grave por COVID-19. Y a mayor capacidad aeróbica, menor es el riesgo de hospitalización por COVID-19, como lo podemos ver aquí en esta barra azul, en los cuales aproximadamente del 100%, 30-31% de ellos fueron hospitalizados por una infección grave por COVID-19. Pero no solo eso encontró, sino que también encontró que con cada aumento de consumo máximo de oxígeno de 3.5 mililitros por kilogramo de peso por minuto, se reducía el riesgo de hospitalización hasta en un 13%. ¿Y cuál es la forma de aumentar el consumo de oxígeno y de tener una adecuada capacidad aeróbica? Pues la realización recurrente de ejercicio físico adecuadamente prescrita, ¿no? Entonces, estos son los dos estudios que les presento para que vean que el ejercicio y la capacidad aeróbica son parte fundamental, tal vez no para no contagiarnos de COVID, pero si es que nos contagiamos para tener un pronóstico favorable. Y como consideraciones finales de la plática, pues el ejercicio, como cualquier medicamento, como les decía, debe ser adecuadamente prescrito. Esto, pues por un médico especialista en medicina de la actividad física y deportiva, porque así como les decía, podemos maximizar los efectos benéficos que tenga y minimizar los efectos adversos que tenga. Y alguien puede decir, bueno, entonces si tiene efectos adversos, ¿para qué hacer ejercicio? Los efectos adversos que tiene el ejercicio son muy pocos y de hecho los efectos benéficos que tiene superan por mucho a los efectos adversos que pudiera llegar a tener. Ahora, el ejercicio adecuadamente prescrito puede mejorar la función del sistema inmune, además de muchos otros efectos benéficos. Aquí tenemos que también recalcar un punto. Aquí únicamente dentro de la plática se vio el efecto del ejercicio en el sistema inmune, pero también tenemos que complementarlo pues con una adecuada nutrición, porque también la nutrición tiene mucha investigación dentro de su campo en el sistema inmune y con una adecuada higiene del sueño, ¿vale? Entonces, son componentes de un estilo de vida saludable. Pero sí, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en el sistema inmune, además de otros efectos benéficos que nos pudieran ayudar. El contexto actual de la pandemia por COVID-19 lamentablemente ha disminuido aún más la actividad física de la población. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta porque pues nosotros nos podemos activar dentro de nuestros hogares, ¿vale? No necesariamente podemos empezar con el ejercicio, podemos ser nada más activos levantándonos a lo mejor 3 o 4 minutos cada hora que pasamos sentados, realizando actividades del hogar como barrer, trapear, podemos pasear al perro, salir a caminar. O sea, muchas cosas, obviamente con nuestro cubrebocas, claro, mantengan siempre su sana distancia, utilicen el cubrebocas, muchas cosas que se pueden realizar para mejorar nuestra actividad física, ¿no? Y finalmente, como les decía, el ejercicio y una buena condición física han demostrado tener un efecto positivo para hacer frente a una infección por COVID-19 y tener un mejor pronóstico si es que se tiene esta infección. Y eso sería todo. Muchas gracias, doctor. Sin duda fue una plática muy interesante. Por cuestiones de tiempo no podemos contestar ahora todas las preguntas que tenemos. Le voy a pedir si más tarde usted nos ayuda a contestar las preguntas de nuestro público. Y bueno, ya para terminar, solamente comentar, como dice usted, que son muchos más los beneficios que tenemos al realizar ejercicio que no hacerlo. Así es que los invitamos a que dentro de esta situación que estamos viviendo de pandemia, hagamos todo lo posible por tener una vida mucho más activa, ya que está demostrado científicamente que nos va a aumentar nuestro sistema inmunológico y vamos a tener muchos más beneficios. Algo ya para terminar, doctor, tiene 1 minuto exactamente.
Pues nada más igual agradecer. Sus preguntas voy a tratar de contestarlas durante el día y como dice la doctora Cristina, efectivamente tenemos que mantener una vida saludable, mejorar nuestra activación física porque tenemos muchísimos beneficios realizando ejercicio, no solo en el sistema inmune, sino también en nuestra salud en general. Y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Damos gracias nuevamente a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana para tener otro tema de mucho interés para nuestra salud. Muchísimas gracias.